Saludamos a los espectadores de La 8 Bierzo, les damos la bienvenida a una nueva entrega de Última Hora, de nuevo desde el exterior de los estudios en la calle Eladia Bailina, hoy actuando el Hotel Ciudad de Ponferrada como anfitrión, para hablar durante los próximos minutos de lo social, con tres colectivos de la comarca que han implementado muchas de sus fuerzas los últimos meses en ayudar a los demás, como llevan haciendo desde hace décadas en todo el territorio del Bierzo. Procedemos rápidamente a la presentación de ellos. Nos acompaña José Antonio Prada, presidente de Cáritas Ponferrada. José Antonio, bienvenido. Hola, gracias y buenas noches. Esther Reyes, secretaria del Banco de Alimentos del SIL. Esther, bienvenida. Gracias, buenas noches. Y José Ángel Luna, presidente de Cruz Roja Ponferrada. José Ángel, buenas noches bienvenido. Y muchas gracias. Decía que íbamos a hablar de lo social. Quería preguntaros, estos 5 meses que han pasado después de que se decretara el estado de alerta, ¿es comparable vuestra actuación? ¿Son los más duros desde que vuestras asociaciones existen aquí en la comarca del Bierzo? A ver, yo la anterior crisis económica no la viví desde la asociación, pero sí por los datos que constan en ella. Esta crisis, en un comienzo del estado de alarma, sí fue dura, pero ahora en estos momentos no es una cuestión agravante para la comarca del Bierzo. Luna. Pues yo igualmente que la compañera, por suerte no estuve, por suerte o por desgracia, no estuve al cargo de la asamblea, pero sí, yo creo que igual que ella, que los números han variado, no son los mismos que la anterior vez, con las ayudas que tenemos tanto de ERTES como del ingreso mínimo vital. Prada. Nosotros tampoco hemos llegado a los números que se llegaron en el año 8, pero la realidad es que ahora estamos metidos en la crisis y no sabemos a dónde vamos a llegar. Es decir, que la realidad es que sí estamos en una situación, por ejemplo, si se acaban los ERTES ahora en septiembre, ¿qué es lo que va a pasar? Es decir, que hay una serie de circunstancias que están ahí. Nosotros, de manera especial, desde Cáritas, no podemos dar respuesta a muchas de las demandas que hace la gente, que se las tiene que dar la administración y que gracias a Dios se la está dando, es decir, el ingreso mínimo o los ERTE. Pero si falla esa ayuda de la administración, sí sería más grave, es decir, pero de momento pues estamos metidos en toda la crisis. Vamos, si os parece, está ya la crisis sanitaria, se decreta el estado de alerta, empiezan los primeros problemas, lógicamente, económicos. ¿Cómo os organizáis, cómo trazáis vuestros planes para actuar ayudando a los posibles beneficiarios que necesiten la ayuda en esta época y a los que le estabais prestando la ayuda porque la necesitaban sin estar en esta crisis del coronavirus? Luna, rápidamente, Cruz Roja, acostumbrada a poner muy rápido planes de contingencia, se organiza para prestar la ayuda. ¿Cómo arranca ese marzo tan distinto, tan complicado? Bueno, ha sido complicado para todos, creo yo, porque nadie a día de hoy hemos sufrido una pandemia de estas características. Pero lo principal nuestro ha sido la colaboración que hemos tenido con las otras ONGs, con el Ayuntamiento de Ponferrada, para poder llegar a más personas. La organización, como tú bien dices, llevamos años de experiencias en otro tipo de accidentes o de circunstancias, pero te habitúas. Hemos tenido una respuesta muy grande del voluntariado, que es lo que nosotros nos movemos, y gracias a eso el comité que se creó aquí en el ayuntamiento, pues hemos estado coordinados y con el fin ese, de poder llegar a todos los sitios y a todas las personas. Sí, efectivamente fue así. A ver, en un principio, para una forma de coordinarlo mejor, porque cuando se veía que la situación iba a ser difícil, primero porque además eso, nuestras plantillas, las infraestructuras humanas de cada ONG son el voluntariado. La gran mayoría pues suelen ser personas de riesgo. Entonces, por ejemplo, el banco sí retiró y nos quedamos 3 trabajadores. Pero Cruz Roja y los bancos de alimentos, a través de la Federación Autonómica, ante la Junta tenemos un convenio de colaboración para lo que llamamos los lotes de emergencia, que son situaciones de emergencia de aquellas familias que todavía no han presentado documentación y se ha hecho una valoración.
como eso se iba a llevar a cabo y obviamente iba a aumentar los servicios sociales del ayuntamiento, pues también aquí en Ponferrada iban a prestar ayudas. Yo hablo del tema de alimentos, que obviamente nosotros somos únicamente eso. Lo que hicimos fue decir, bueno, pues el banco pone los alimentos, si nos coordinamos, hay una forma de ver que no hayan duplicidades, que no haya picaresca, que no queden huecos. Trabajamos colaborando y cohesionados las tres organizaciones y funcionó muy bien porque la verdad que fue la mejor forma de que fuera el reparto justo, equitativo y que de hecho hubieron duplicidades incluso que detectamos. Entonces fue un trabajo, como comentaba Luna, muy bien organizados y es más, creo que fuimos pioneros en la provincia, según la subdelegación de gobierno, en ser capaces de coordinarnos las dos ONGs que en esos momentos llevamos el peso de la entrega de alimentos con los servicios sociales de cada término municipal. Sí, la coordinación esa se ha dado, gracias a Dios, y es importante. Yo lo que diría es que nosotros tuvimos que cerrar muchos programas, es decir, no solo el reparto de alimentos, que se mantuvo en la medida que se ha podido mantener y que hemos hecho el reparto del FEGA, que fue grande y cosas por el estilo. Nosotros, por ejemplo, todo el tema de educación se canceló, que es importante porque es una de las maneras para sacar a la gente de la exclusión, pues eso está en crisis, es decir, que todo el centro del Urogallo y todo lo que significan los cursos, me imagino que Cruz Roja, no sé si han empezado a tener cursos ahora ya. Pero, empezamos a tener ahora. Claro, pero en ese momento se tuvieron que cerrar todos los cursos y cosas de esas. Pensando en la ayuda así de emergencia que decía, no solo en los alimentos, sino pensando, por ejemplo, en la vivienda. A nosotros sí nos creció la demanda aunque se retrasó lo del pago de alquiler y lo de los pagos pero los suministros y tal, pero la demanda de esos pagos sí que se incrementó y que sí ha sido para nosotros, pues, en la crisis un aumento. Por supuesto que ha aumentado las familias a las que estamos ayudando, pero no se ha llegado a las cantidades que tuvimos en el año 8, claro. Tendremos tiempo de hablar de esa posible recuperación de los programas. En cuanto a cifras generales, ¿tenéis a mano, recordáis de la que habéis tenido que prestar en estos meses? Justo en 50 días del estado de emergencia, porque bueno, como estábamos, se entregaron 912 lotes, o sea, son 912 familias que se atendieron entre Cruz Roja y el Banco de Alimentos, porque a ver, Cáritas entregó lo que fue el FEGA, lo que fue el resto de alimentos en la comarca en la situación de emergencia fue entre Cruz Roja y el banco. Se entregaron 912 familias que se atendieron, independientes del FEGA que comentaba Prada, que eso se había entregado en marzo. Cruz Roja entrega y nosotros también, y de hecho por eso entrega Cáritas. Porque las CAD, los centros, son Cruz Roja y los bancos de alimentos. Independientemente de eso, se entregaron los 912 lotes, pero luego pues la situación no ha quedado igual, o sea, no han quedado esas 912 familias a mayores, ni muchísimo menos. Han quedado, en el caso del banco, como unas 11 familias, y ahora veremos en el FEAD exactamente el número de familias que quedan, pero creo que van a ser más o menos como en la otra etapa o algo menos. Más o menos, ¿de qué número? Pues mira, en la anterior nosotros entregamos a 2.030 beneficiarios, a 637 familias. Como estamos a unos 50%, pues entiendo que en la comarca Cruz Roja debió entregar aproximadamente las mismas. Pues más luego el banco está atendiendo a día de hoy, que sí que hemos otra vez actualizado cifras, en la etapa en el estado de alarma atendimos, además de esas familias, a las que ya teníamos anteriormente, a un total de 5.712 personas. Y hoy en día, que hemos actualizado datos, tenemos 4.723. O sea, hemos vuelto a las cifras que teníamos a finales del 19.
O sea, que podríamos estar hablando, no sé si he cogido los números, 1000 personas más derivadas de... Atendimos en la situación del estado de alarma. En la situación del estado de alarma. Me está llamando la atención, intervenir cuando queráis, estáis resaltando el tema de la coordinación. Antes no existía esa coordinación, nadie lideraba esa coordinación. Yo creo que colaboración siempre ha habido. Lo que pasa es que esta situación se nos ha ido un poco fuera de mano por el hecho de que no era una ayuda, no eran 2 ayudas, no eran 3, te venían a través del teléfono del 012, desvían, pues pueden ser cientos de llamadas, los teléfonos se bloqueaban, los de Cruz Roja, los del 012, Cruz Roja León, que pusimos nosotros también un teléfono para que la gente lo solicitara, se bloqueaban. Entonces, claro, esas demandas no es algo habitual en tan poco espacio de tiempo, y ese fue el mayor problema que hemos tenido también, o sea, encontrarnos con esa situación, que tuvimos que darle una respuesta e intentar llegar a todos. Es que es como todo, o sea, se te da una situación y hay que gestionarla. Lo primero que tienes que gestionar, yo no sé, es que igual antes no lo expliqué bien, porque no es lo mismo cuando uno está dentro que cuando lo quiere transmitir, ¿no? El banco de alimentos, pues eso, es banco, es el que lleva el peso, digamos, es el fondo de los alimentos que se puedan repartir en la comarca. Otra cosa son los programas que hay establecidos que vienen de la Unión Europea, que es el FEAD, en el cual Cruz Roja tiene un 50% y el otro la Federación a través de sus bancos. Luego el reparto ordinario, digamos que Cruz Roja podía hacer alguna entrega o no. Cruz Roja y Cáritas son multifuncionales, tienen otras funciones, ¿no? Y en el caso de alimentos, con respecto a Cáritas, Cáritas es una asociación que está adherida al Banco de Alimentos para hacer el reparto, porque nosotros no lo hacemos directo al beneficiario. Te ves ante esta situación y el ponernos en contacto con el comité que comentaba Luna del ayuntamiento, el comité de emergencia que estaba, era si el ayuntamiento pone unos teléfonos para dar ayuda de alimentos, aparte de otras económicas, sabíamos que a través del 012, que era lo que teníamos concertado entre nosotros, también iban a haber llamadas, llegaría un momento que el usuario iba a llamar al 012 y iba a llamar a los servicios sociales del Ayuntamiento de Ponferrada. Antes eso fue con lo que, bueno, yo concretamente contacté con el coordinador de servicios sociales y dije, a ver, el banco se pone a disposición de manera que acabe en el banco y del banco partan todos los alimentos. Cruz Roja atendía al 012 todas esas llamadas, venían, recogían, repartían, que además era a domicilio. Y nosotros ahí pedimos la ayuda, que fue la labor que hizo, que yo la sigo diciendo y la sigo ensalzando, porque creo que es justo decirlo. A nosotros lo que venía a través de servicios sociales a domicilio lo llevaba Protección Civil de Ponferrada, con lo cual el trabajo quedó coordinado, por eso hacemos hincapié, y de ahí el que saliera, yo creo que también, el que al coordinarnos todo venía a un mismo sitio y podíamos saber si una familia había llamado a 2 sitios, pues no, o lo llevaba Cruz Roja o lo llevaba directamente desde servicios sociales con Protección Civil. Y es como todo, ante una situación que te viene de nuevas, lo primero es decir cómo la gestionamos para que no queden huecos, para que no sea injusto y que una familia lleve 2 por 2 sitios mientras otra pues igual no llega. Entonces ahí salió muy bien, la verdad que muy bien. ¿El teléfono de Cáritas Prada llegó a colapsarse? No sé. No, pero bueno, la realidad es que nosotros no cerramos el teléfono y tuvimos siempre presencia, aunque no recibíamos a la gente, del teléfono sí que tuvimos, y entonces luego a la gente las ayudas las pasábamos directamente con citas previas, es decir que, y ya digo que nosotros las ayudas las hicimos bastante más en el tema de vivienda que en el tema de alimentos. Los alimentos que nosotros hemos hecho es a través del dinero que nos dio la diócesis para unas 200 familias, y ahora para el nuevo plan del FEGA, para la nueva fase, pues se ha subido a 496, son las que están en la lista del nuevo plan de las familias que tenemos nosotros, que le pasaremos al Banco de Alimentos. Y decir, y si ha habido aumento, es decir, ese aumento que hubo en el primer momento, que Cruz Roja y que el Banco de Alimentos atendieron por el 012, es decir, nosotros no nos afectó. La Iglesia reforzó
los programas de Cáritas, Sí, ¿no? sí. Con aportaciones Sí, extra. la conferencia episcopal dio, ya no me acuerdo, 6 millones me parece, y la diócesis de Astorga dio 100.000 euros. Y con esos fondos, o sea, Bien, estamos cubriendo, decir que se está cubriendo, y las ayudas a la vivienda, es decir, nosotros no podemos poner ninguna subvención justifica la ayuda a la vivienda. Entonces, del dinero que recibimos de las aportaciones del Estado en las subvenciones del IRPF, lo que sea, no podemos pagar eso, y entonces lo hacemos con los donativos que dan en la parroquia y los socios de Cáritas, y con este dinero que nos ha dado la Iglesia. llama poderosamente la atención, hablabas, Luna, de que los voluntarios han crecido, se han sumado, todos. Contrasta con, Esther, vosotros que tenéis muchos voluntarios, gente ya en edad de riesgo que está ahí con sus décadas y después de toda una vida laboral ayudando a los demás, que los habéis retirado. En ese sentido, vuestras dos asociaciones contrastan, ¿no? Aunque también hay veteranos en Cruz Roja. Sí, sí, por supuesto. Yo recuerdo un día que hablábamos contigo, Luna, que me decías que tenías que mandar voluntarios para casa, que sobraban. Sí, de hecho, mira, de nuevo la respuesta sí, nosotros, individual. En ese aspecto, es para mí, para un presidente de una organización, que contar con voluntarios es ver el día a día unas personas que se ofrecen a lo que haga falta. Entonces esta situación para mí ha sido muy especial dentro de lo que hemos vivido. También te quiero decir que, por ejemplo, que como decía la compañera, que hemos estado con ellos trabajando con el Banco de Alimentos, nosotros hicimos 100 repartos del Banco de Alimentos, y luego cuando empezamos ya a trabajar fuera del Banco de Alimentos, entró nuestro programa que es Cruz Roja Responde. Con Cruz Roja Responde hemos hecho del orden de casi 600 o 700 entregas, porque hemos entregado, aparte de lo que son alimentos, productos de higiene infantil, hemos entregado lo que es higiene del hogar, hemos hecho luego con los programas de IRPF, hemos hecho también lo que son la entrega de pagos de alquileres, gastos de gas, de luz, o sea, hemos sumado varios proyectos para poder dar respuesta a lo que estaba pasando. Y gracias a los voluntarios pues hemos podido hacer ese reparto que hacía para el Banco de Alimento Protección Civil, nosotros lo han hecho nuestros voluntarios. También hicimos, al principio de todo también trabajamos, me parece que fue un día o dos, haciendo repartos de los lotes que salían, porque al principio pues estábamos todos muy, pues eso, fuera de sí. Colaboramos con el Ayuntamiento en el reparto también de los productos del Banco de Alimentos. O sea, ha sido una colaboración a todos los niveles. Y los técnicos que os quedasteis en el Banco de Alimentos, ¿podíais, con la ayuda de esos voluntarios de Protección Civil? Fue duro porque nosotros nos quedamos 3 personas. Pero bueno, es cierto que, a ver, el tema está en preparar los lotes dentro, en recepcionar mercancías de donaciones que llegaban. Lo que dice, o sea, se trabajó muy duro. Yo también os vi cargar un camión de patatas en un establecimiento, muy duro, física, de Cuatro Vientos. físicamente, sí. Pero sí es verdad que luego, desde el banco hasta la familia beneficiaria, los que ponían los servicios eran Cruz Roja y era Protección Civil. Entonces nosotros el trabajo era todo dentro. Fue duro, es cierto, fue difícil. Pues también porque luego el cotejar datos todas las mañanas antes de preparar los lotes para ver que efectivamente, lo que te comentaba, no habían duplicidades, porque la picaresca, no nos engañemos, y esa es una realidad, ha existido siempre, incluso en el estado de emergencia y de una emergencia sanitaria. O sea, entonces eso era el objetivo nuestro, era controlarlo y que fuera lo que te comenté antes. ¿A los 3 ha crecido la picaresca también en el estado de alerta? No, yo creo que ha sido, es que el nivel ha sido, el número de lo que había antes con el número de lo que hay ahora va en función. O sea, si la picaresca a lo mejor es un 0,003, pues a lo mejor ahora es un 0,03,
pero claro, son más casos que si hacemos un reparto de 100, hacer el reparto que hemos hecho de... Que dentro del incremento Ha sido del más o menos, porcentaje sí, sube la misma proporción. por lo menos ¿no? a nosotros, no sé si A vosotros... ver, sí, lo que te comentaba, sí, fíjate que nosotros ahora, digamos, desde que se levantó el estado de alarma, ¿no? Que hemos empezado otra vez con el funcionamiento normal del banco. Se han restablecido, se han reincorporado los voluntarios y estamos con la función ordinaria, como llamamos nosotros, ¿no? Nosotros, como mínimo una vez al año, a las asociaciones que no tienen sus propios trabajadores sociales, pedimos la documentación y hacemos un filtrado para ir viendo pues exactamente si hay familias nuevas o no las hay, si reúnen los requisitos para que efectivamente pues tengan la ayuda porque tienen la necesidad, ¿no?, de los alimentos. Hay familias que, a ver, la picaresca está que con la documentación en la mano se ve que están en una situación que los necesitan, pero luego la economía sumergida pues es detectar esos signos en los que se ve que hay economía sumergida. Aquí hay mucha economía sumergida, bueno, en toda España, pero aquí también la hay. Entonces, en el estado de alarma, esos hechos se seguían dando. Al no poder hacer un seguimiento, un estudio, una valoración de esa familia, sino que era a través del teléfono, las trabajadoras sociales tenías que guiarte por lo que pudieras llegar a saber de esa familia. No es lo mismo que cuando tienes la documentación, cuando te entrevistas con ellos y detectas ciertas cosas que dices, no, es imposible que si no tienes ningún ingreso lleves un iPhone 11, o sea, es imposible. Entonces, ante esos hechos es como realmente lo detectamos, lo que dice Luna, claro, si antes nos pedían 900 familias y ahora nos piden 1.200, pues el riesgo de que haya picaresca estará dentro de las 1.200. Pero la prueba es que ahora, habiendo filtrado, hemos bajado y hemos vuelto a las cifras que teníamos en el 19. Por eso lo que digo que no hay una situación de alarma y es lo mismo que le está pasando en Cruz Roja. ¿Y en Cáritas esa picaresca? Bueno, nosotros trabajamos casi siempre con las familias conocidas y entonces se dio menos. Es decir, que el 012, es decir, fue un boom, porque aquellos días a nosotros también nos llamaban y nosotros remitíamos a Cruz Roja. Entonces no es una llamada de teléfono y no sabes quién está detrás del teléfono, es decir, esa familia no tienes los datos de ella y nosotros estamos trabajando habitualmente con las que ya conocemos, es decir, que se nos dio menos. Luego lo que hace falta, y esa coordinación en el Banco de Alimentos se daba con Cruz Roja y eso desde León, todas las veces que hacemos repartos se cruzaban los DNIs y entonces aparecían, y en todas las veces siempre aparecía alguna familia que iba a los dos sitios y que intentaba engañar, en un sitio pedía a la mujer y en otro pedía al marido, es decir, pero al cruzar los DNIs pues aparecía, es decir, que eso se da. Lo que pasa es que eso también es dentro de la situación que estábamos viviendo. Si ya nosotros, el que tenía, no que seamos millonarios, pero tenía dinero, acaparaba por lo que pudiera pasar, entiendo que también muchas personas intentaban el acaparamiento, como fuera. Dentro de... Sí, viendo los ejemplos que vimos el fin de semana donde se decretaba el estado de alerta con supermercados en la comarca del Bierzo completamente vacíos. Todos teníamos un rollo de papel de váter en casa. Sí. Fueron principales lugares de contagio, aquellas aglomeraciones que vivimos aquel desgraciado fin de semana. En algún momento del estado de alarma, los fondos... ¿Temisteis por no tener producto, por no tener fondos, por no tener recursos de lo que fuera para atender a la población? ¿O en ese momento...? Nosotros no tuvimos problema en ese aspecto, se hizo el plan Cruz Roja Responde. Al tener detrás lo que tenemos nosotros como organización, no hubo ningún problema. Sí que tuvimos algún problema a la hora de servir productos. Cuando los comprábamos, el hecho de que te los trajeran costaba, porque la población... Estaba todo el mundo en el supermercado, carecían de cosas y algunos productos escaseaban, el comprarlos me refiero, no que no tuviéramos para comprarlos, sino que ibas al supermercado o Carrefour, el centro comercial que fuera, el Eroski, el que fuera, y algunas veces pues determinados productos ante la demanda que había de la ciudadanía pues no te lo podían servir. Eso es lo que hemos tenido nosotros.
¿En el banco? ¿Faltó ver, alguna estantería, Esther, en que el cuando banco. pasabas mirabas y decías, Sí, a ver. o repongo, voy a tener problemas? Pues mira, una de las partes que te decía antes que sí fue duro, los que nos quedamos dentro del banco, era que como tampoco sabías exactamente cómo iban a venir las cosas, siempre lo que nos planteamos es, lo que está claro es que no podemos quedarnos sin nada. Entonces, no era solo preparar para que saliese la comida para las familias, sino ir controlando de decir, si una estantería se me va quedando, cómo veo, con qué empresa hablo, porque en un principio, bueno, ellos constan de más, digamos, de más fondos económicos o de más que la que podemos tener nosotros a través de la estructura, incluso a nivel nacional, de FESVAL, de la Federación. Una vez que la Federación también empezó a tener pues donaciones de empresas y de tal, pues ya dices, efectivamente no va a haber problema, va a seguir habiendo stock. Yo siempre lo comentamos, lo que el banco no se va a quedar es sin stock, entonces hay que buscar, porque vacíos no nos podemos quedar. Y fue otra de las gestiones que hubo que hacer, llamar a empresas, que es cierto que, mira, aquí en el Bierzo las empresas respondieron muy bien y ya empezaron a ofrecerse incluso ellos voluntariamente a donar alimentos. Y luego pues a través de las federaciones ya fueron entrando a nivel nacional, a nivel tal, entonces no, pero sí que claro, que te lo planteas, que estás viendo las solicitudes que hay, estás mirando para las estanterías y diciendo, pues a ver, porque esto hay que coordinarlo y hay que ver cómo lo gestionamos, pero no hubo, o sea, hemos salido, yo creo que todos hemos salido bien por la solidaridad en general que se ha respondido en todos lados. Ahora decía que hasta 6 millones por parte de, nosotros no llegamos a tanto en las donaciones, pero sí que ha habido solidaridad, con lo cual hay stock y creo que ahora todos podemos decir que podemos cubrir incluso una situación que se pueda dar o que pueda hasta venir peor. Prada, antes de hacer una pausa publicitaria, la caja de Cáritas siempre tuvo ahí remanentes. Hablo de la caja de Cáritas porque como Cáritas no reparte alimentos, ahí tengo que ir a la caja. No. Cáritas en la caja, No, repartimos alimentos que nos vienen del banco. Nos vienen del banco, sí, pero no me refiero que usted no está pendiente de las estanterías de producto, como tiene que estar Esther. Usted estará mirando la libreta, hablando en términos coloquiales. No hemos notado tampoco, porque no ha habido tiempo y ha habido, decir que por ejemplo la colecta que hicimos en el día de Corpus fue cuando lo de la pandemia y tal, y entonces fue más pequeña, es decir que había menos gente en las iglesias y tal. Es decir, en el 8 y el 9, es decir, los ingresos de Cáritas casi se duplicaron, es decir que aumentaron bastante, es decir que, y nosotros ahora pues también estamos pensando que de hecho de las instituciones ha aumentado, y entonces nosotros hemos tenido ingresos para ir cubriendo esas cosas que nosotros atendemos, porque las otras, nosotros sí tuvimos demanda de gente que venía y que había cerrado el negocio, que estaba en una situación y que lo estaba pasando mal y tal, y nosotros no le podíamos, le decíamos no, pero para eso no tenemos recursos. Es decir, yo para pagar a una familia que ha cogido un piso, pagarle la fianza y la primera entrada el primer mes, le puedo pagar y son 500 euros que pago puntualmente, pero no puedo dar 500 euros todos los meses, es decir, que eso lo tiene que hacer la administración. Y entonces nosotros esas demandas no las cubrimos, y entonces, bueno, pues hemos tenido, es decir, que gracias a Dios por esas ayudas que hemos recibido, hemos tenido para esos... La caja estaba bien. Vamos a hacer, si os parece... No, la generosidad de los ponferradinos. De eso, efectivamente, de los bercianos. De eso hablamos a continuación. Vamos a hacer una pausa en esta última hora para la publicidad y retomamos la conversación en unos instantes.
Seguimos en última hora, recordamos, estamos hablando con responsables de ONGs en la comarca del Bierzo, en la ciudad de Ponferrada, José Antonio Prada, presidente de Cáritas, Esther Reyes, secretaria del Banco de Alimentos del SIL, y José Ángel Luna, presidente de Cruz Roja. Dejábamos antes de esos anuncios publicitarios, la solidaridad de los bercianos se ha vuelto a plasmar y en esa faceta pues, se han comportado con otro sobresaliente, a vuestro juicio. Sí, sí, sobre todo eso, ha sido excepcional. Y la última campaña que se hizo con la Fundación Solidaridad Carrefour, se recogieron cerca de 3.400 kilos de productos no perecederos, que fue lo que se recogió. O sea que el volumen es bastante fuerte. Y luego hemos tenido pues, de todo tipo, desde personas que iban allí a la sede nuestra y nos entregaban un carrito que acababan de comprar. Tuvimos uno que a nosotros nos llegó muy en el alma, fue una niña que puso un carro para la gente que necesitara en el portal de su edificio, y cuando la gente iba dejando allí las cosas, y en el momento en que ya nadie recogía, llamó a Cruz Roja para hacer ella la donación de lo que había sobrado de los vecinos que no necesitaban nada. O sea, siempre ha sido muy bien en ese aspecto. Sí, nosotros también. A ver, nosotros desde lo que vino a nivel nacional, desde que la federación, pues con empresas, que ellos lo trabajaron, más en el Bierzo, tanto individual, que hubo mucha gente que hizo individual, y la Policía Municipal hizo también una campaña, luego las empresas del Bierzo y también a nivel autonómico, que a través de la federación también, metimos en el banco a mayores 83.000 kilos de comida. O sea que estuvo muy, muy bien. Entonces, solidarios en el Bierzo, solidarios a nivel nacional y solidarios a nivel autonómico. Las empresas autonómicas también se hicieron muy buena gestión. Prada. Sí, nosotros, por ejemplo, en las instituciones, cuando se hablaba antes de Protección Civil o de la Policía Municipal, cuando hicimos el reparto en Flores del Sil, ellos fueron los gestores, de aquel reparto, decir que en ese sentido fueron esa coordinación y esa solidaridad. Nosotros donde más hablamos de la solidaridad es económicamente de los socios y de las donaciones que se dan en las parroquias. Es decir, nosotros tenemos la campaña de Navidad y la campaña de Corpus organizadas, y además de esas campañas pues siempre hay gente y ahí se nota la solidaridad, pues ha aumentado, es decir, gente que tenía una cuota en los socios y ahora la ha aumentado en estas circunstancias, y que se han dado casos, sí. Con la vuelta a la celebración de los cultos, pues supongo que esas donaciones y eso también irá en aumento, sí, pero, aunque los aforos siguen restringidos. Así, quiero de paso introducir si se podrá recuperar pues, las campañas o las previsiones de campañas, aunque supongo que también estaréis con incertidumbre porque la situación sanitaria, pues después de los últimos 10 días, casi que tira para atrás poner iniciativas nuevas sobre la mesa. No, y de hecho no se ha dado esa recuperación de los aforos en las iglesias, claro, y tal, es decir, que es que la gente está con mucho miedo, y la gente mayor, que es la que más va a la iglesia, es decir, que pues de hecho pues ves que gente que no faltaba ningún día y que no ha vuelto, es decir, que es la realidad, es decir, que es así. Los aforos, mientras haya la distancia social, es imposible nosotros sí que hemos empezado a hacer cursos ya. Sí, nosotros los cursos también. Lo único que estamos haciendo ahora son sobre todo derivados dedicados al empleo y al autoempleo, porque vemos que es una situación que también desborda y la gente o se prepara o sigue buscando nuevas alternativas, y entonces estamos haciendo formaciones. Las estamos haciendo en sitios que, bueno, empresas de aquí del Bierzo que tienen locales, nos los dejan y los hacemos allí. Unos son subvencionados por nosotros y otros lo hacemos nosotros directamente. Y luego online también. Estamos intentando facilitar un poco, pues la gente... Pues, ¿cuánta gente se está beneficiando, presidente? Pues ahora mismo se ha realizado 6 cursos en autoempleo,
dirigidos a la orientación del emprendimiento. Suelen ser una media de 15 por curso, 15 usuarios. Luego en empleo, en Puentes hacia el empleo, que es una campaña dirigida a empleo para las mujeres víctimas de violencia de género y personas vulnerables relacionadas con la violencia de género. Ahí se está haciendo ahora un curso también para otros 15 usuarios, y luego se han hecho 2 en el empleo, también para ya personas vulnerables, y se han hecho 2. Se hizo uno de competencias básicas del mercado, que fueron 15 usuarios, ese ya se ha acabado, y ahora están haciendo uno de almacén, de auxiliar de almacén con carne de carretilla. Cursos que estáis Sí, llevando cursos, a escenarios amplios, sí. locales que os dejan... Sí, nos ceden, pues algunas de las academias que están aquí en Ponferrada, porque es la única manera que podemos hacerlo. Nosotros tenemos ahí una sala, y la sala pues ahora mismo está ocupando lo que es los productos no perecederos. Llega un momento en que debes de guardarlos, y el único sitio que tenemos ahora mismo habilitado pues es este. ¿Y Cáritas? Presidente, Sí. ¿cuándo podrá recuperar No, esos? por ejemplo, nosotros el curso que hacíamos con Endesa lo tuvimos que interrumpir y lo hemos retomado ahora en esta época, y vamos a terminar ahora estos días. Está terminando. Lo que hemos hecho es dividir el curso. En lugar de estar los 15 alumnos, hemos dividido en 2 grupos para tener más. Y era como la parte teórica la habíamos dado, ahora la parte práctica, y entonces pues más o menos hemos sido capaces de tenerla con normalidad, esa parte teórica. Y tenemos programado otro de los que teníamos de los itinerarios para los yacimientos de empleo que nosotros trabajamos, porque es en donde encontramos trabajo para la gente, es en ayuda a domicilio, en limpieza y en hostelería. Es decir, que esos 3 campos es donde trabaja Cáritas, los cursos y la formación. ¿Y esos itinerarios ya lo habéis podido recuperar? Los itinerarios los hemos mantenido porque fundamentalmente son entrevistas y acompañamiento de la gente, y por el teléfono y por las entrevistas puntuales se han mantenido. Es decir, que 2 grupos que hay de 15, que serían 30 personas en sus itinerarios, lo hemos mantenido. En el primer momento, en el primer mes, no, porque allí todos teníamos miedo, ni tenías mamparas, ni sabías lo que pasaba, no, el miedo era... Pero bueno, ahora ya con la protección y con el cuidado, pues lo hemos ido manteniendo. ¿El curso de Endesa sigue siendo en formación eléctrica? Sí, claro, los de la chispa. Sí, un curso con mucho éxito, ¿no? Siempre. Sí, gracias a Dios. Es decir, nosotros... ¿Hacen seguimiento, Prada, de Sí, los que hacen el curso? claro. ¿Están empleados? Pero en electricidad poquitos, es decir que... ¿En qué se emplean? Después de recibir formación nosotros, eléctrica. ya bueno, pero nosotros una de las cosas que más nos interesa es reincorporarlos a la formación, es decir, que volviesen, y entonces esos son los que más acompañamos, es decir, a los que conseguimos que vuelvan a entrar en formación profesional, que hagan, porque el curso ese de Endesa son 400 horas, es decir, no es como un curso en el instituto, es decir, no son tantas horas ni... Después de ese curso se puede seguir ampliando la formación para tener un magnífico especialista. Para nosotros es éxito que de esos 15, 4 pasen a formación al año siguiente, es decir, que esos son los que más acompañamos, es decir, y luego el trabajo que encuentran, como os decía antes, son en ese mundo de la hostelería, de ellos, los chicos, algunos en cosas de servicios de conducir, de transporte, de cosas de esas por ahí, incluso algunos en la pizarra también hemos conseguido, decir, pero en electricidad hubo algunos que trabajaron un año en empresas asociadas en Endesa y tal, pero como está ahora, como para pedirle a las empresas asociadas a Endesa que adquieran compromiso para... Os han despedido a todos. Claro, por eso. Una pregunta, ¿y los programas del Urogallo, José Antonio, cuándo se podrán recuperar? Porque eso sí que son importantes. Fuimos capaces de hacer el campamento de verano,
Es decir, teníamos, en lugar de tener 50 o 60 niños, lo que hicimos fue dividir los de primaria una semana y los de secundaria otra, y entonces teníamos solo 20 y tantos niños y tal, y ir a las piscinas de Flores del Sil, hacer salidas en autobús, tener cosas allí en el centro y tal, fuimos capaces de hacerlo, y de hecho ahora estamos trabajando con algunos. Si el año pasado eran 20, pues ahora están 4 o 5 solo de secundaria preparando los exámenes de recuperación y cosas de esas. Estamos, Sí, va Cáritas sorteando obstáculos, ¿no? Claro, sí, poco a poco. ¿Qué os digo yo? Os preocupa, lógicamente, la situación sanitaria, los datos de las últimas semanas. Sí, lo estamos viendo cada día. Y da, pues eso, da pensamientos a que pueda volver a suceder lo que nos pasó ya en marzo. Somos optimistas porque se está respondiendo de la Administración buscando una solución. No es como antes, que yo creo que, como nos pasó a nosotros, la Administración también ha aprendido de los primeros momentos, que en los primeros momentos pues ni conocíamos tanto como conocemos ahora, aunque no sea mucho, pero conocemos algo más de lo que es este coronavirus. Y bueno, yo entiendo de que ahora lo que tratan es de focalizar las cosas, de llegar antes a lo que es el tema de localizar las personas que se van contagiando y atacar esa situación. Entonces es algo de esperanza el que tengamos eso, en principio. Sí, a mí la situación de emergencia sanitaria sí me preocupa. Y me preocupa porque a ver, pasada la situación, digamos el comienzo, ¿no? Lo que costó y se fue consiguiendo, pero eso también hizo que la Administración económicamente, es que aquí hay dos situaciones que son caóticas, o sea, la primera es la sanitaria, eso está claro, pero es que esa sanitaria deriva en una económica. Y como todo, es imposible que llegue un momento en que si estamos en una situación como la que estuvimos en el mes de marzo y en el mes de abril, o sea, en el estado de alarma, la Administración, o sea, el Estado, la Administración, pueda cubrir la situación económica que tuvimos. Entonces, es muy difícil poder equilibrar las dos. Ante eso a mí me sigue preocupando la situación sanitaria, porque además sigo viendo una falta de responsabilidad increíble. Así de claro, yo por lo menos es como nosotros lo sentimos. Y esa falta de responsabilidad acaba derivando luego en situaciones en las que es cuestión solo de lamentarnos, a nivel sanitario y a nivel económico, porque luego se nos da como lo anterior, que no había tiempo de educar, sino de paliar la situación económica de esas familias. Y no de educar de que hay muchas veces que, bueno, pues igual llevas un ritmo de vida que no es el que te puedes permitir, aunque sí puedes vivir bien y puedes ahorrar. No es normal que una familia que tiene un ritmo de vida bastante alto o que gana 3.000 euros en cuestión de un mes y pico, porque no tengas ingresos, tengas que pedir alimentos. Eso es sencillamente falta de educación. Y eso es otro problema que tenemos y que es una realidad. O sea, es como comentaba Paradise, las familias que tiene Cáritas Ponferrada, y yo lo sé porque somos los que son una asociación adherida a nosotros, son gente que llevan años y años. Y entonces se entiende que es cierto que a partir de una edad es muy difícil encontrar trabajo, pero además ya aquí se estaba cobrando la renta de garantía ciudadana. Eso lleva implícito también que tengan formación, porque se entiende que es una forma de que puedas ir avanzando y de que puedas ir tal. Yo creo que hay muchas veces, igual que ahora la Administración se ha involucrado, y al menos aquí, porque aquí los servicios sociales han trabajado una barbaridad en esta situación, y se ha trabajado bien, y trabajamos bien, y aquí están los resultados. Lo que comentaba de las duplicidades que habían antes con el programa del Fondo de la Unión Europea, que solían haber, pues eso, obviamente, entre Cáritas y lo que era Cruz Roja, porque es el otro que estaba aquí. Yo en un pueblo como Arganza no suelo tener problemas, o en Vega de Espinareda. Esas duplicidades en esta fase, en cuanto tengan los datos, obviamente se van a volver a dar,
Con lo cual, pues aquí ahora mismo tiene más capacidad Cruz Roja para atenderlo. Lo que haremos es nos pondremos de acuerdo y esos que tiene de duplicidad Cáritas los va a atender Cruz Roja, como pasó en la fase anterior. Pero familias que llevan tantos años, algo está fallando. No pueden haber familias que lleven tantos años, que los cursos de formación igual pues hay que ir dándole otros o hay que empezar por la base. Porque hay cursos de formación que esas familias no pueden recibir porque tienen que tener como mínimo el grado de escolaridad, bueno, el antiguo certificado de escolaridad, y no lo tienen. Pues a lo mejor en vez de mandarles a un curso de costura, un año, otro año y otro año, tienen que acabar yendo a la escuela de adultos y sacarlo para que luego puedan optar a otro tipo de formación. Y a lo mejor así pues vamos avanzando. Si no, no avanzamos. Es esa pobreza cronificada, no parada, de la que hay que intentar salir. Claro. Por eso lo de Pero no sale el si fracaso no hay una escolar organización. es origen de el fracaso escolar, que es una de las cosas que nosotros insistimos tanto, es decir, nos lleva a esa pobreza cronificada. Volviendo a lo sanitario, Cáritas no tiene un programa específico sanitario, la Iglesia sí lo tiene, es decir, de manera especial la visita a los enfermos, es decir, los voluntarios y eso se colapsó del todo, es decir, es que se redujo a cero, es decir, que primero que en los hospitales, en los sitios así, en las residencias de ancianos no se puede realizar esas visitas y después en las viviendas tampoco, es decir, que eso se colapsó, la visita a los enfermos. Pues no sé cómo saldremos. El miedo a que vuelva, pues claro que sí, es decir, porque estamos, aunque se conoce más y mejor, pero seguimos estando ante un misterio científico y hoy era noticia que Rusia tenía una vacuna, pero luego todo el mundo dudaba de ella. Es decir, que Pocos se fían, ¿eh? Claro, pero entonces pues está ahí, es decir, que sigue siendo un misterio qué es lo que nos va a pasar ahora en septiembre, en octubre, en noviembre. Yo, por ejemplo, con las comuniones de los niños las aplazamos y ahora la gente dice, pero es que, digo, pues mira, la hacemos como queráis, un día a la semana o un día como queráis, es decir, que hay que aceptar que es pues una situación diferente Claro, del todo. es que hasta que no nos demos cuenta que no podemos vivir como vivíamos, pues el problema crecerá hasta que haya la vacuna o el tratamiento. Entonces nos está costando interiorizar eso. Ahora estamos en el verano y bueno, como coloquialmente se dice, hasta se juntan las familias que llevaban mucho tiempo sin hablarse. Bueno, de algo habrá valido también, pero las grandes acumulaciones es un riesgo. Creo que el tema es ese, que no estamos concienciados de que, a ver, que la vida ha cambiado, que se nos ha dado unas circunstancias y que ahora tenemos que vivir de una forma diferente a como vivíamos en el 19 o anterior a marzo del 2020. Y mientras eso no se acepte, no se inculque y no se fomente, vamos mal. Ya para terminar, ¿tenéis redactados posibles planes de contingencia o la experiencia acumulada ya os sirve por si se repite una situación que lógicamente no deseamos? Otro estado de alarma general y otro confinamiento máximo, que sería catastrófico. Yo creo que todos hemos ido aprendiendo de la situación. Hemos adquirido pues, productos que no teníamos en un primer momento, porque yo recuerdo que cuando empezamos íbamos con mascarillas de las que hacían muchas personas en casa, que incluso las repartíamos nosotros por diferentes, pues, de todo tipo, hospital, a los bomberos, con ellos trabajábamos también para luego distribuirlas. O sea, todo esto nos ha servido un poco de una línea a seguir y a prepararnos para lo que va a venir, por si acaso. O sea, yo creo que tienes un plan, tienes un dinero, has invertido, pero no sabemos cómo va a ser. Aunque tengamos una idea, lo que tenemos detrás sí que nos sirve de base para poder seguir peleando con lo que nos surja. En general, creo. Efectivamente es eso, o sea, es lo que hemos aprendido ahora, pues por lo menos en esto, en medios en EPIs, no vamos a estar como la otra vez, primero porque además hay y podemos tenerlo, hoy los tenemos y podemos seguir accediendo a ellos.
Entonces ya por lo menos los temas de protección personal e individual de cada uno sí que están. El cómo nos puede venir, pues ahí creo que están las dos cosas juntas. La experiencia que tengamos o que nos avala de cómo gestionar una situación de entrega, en este caso, yo repito, es que ellos son multifuncionales, el banco es alimentos, de cómo gestionarlos, y eso es, pues bueno, seguir manteniendo un estocaje de alimentos básicos que lo tengamos para la situación que se pueda venir, y luego pues hablar de realidades. Ahora la realidad no es mala, pero como no sabemos lo que se puede avecinar, es tener comida, tener reserva de alimentos y luego pues gestionar lo otro tal y como venga en ese momento. La última palabra, Prada, para usted. Pues yo qué sé, estamos ahí y no se sabe lo que va a pasar mañana. Es decir, es igual que el curso académico, es decir, va a empezar en septiembre, pero ¿cómo va a empezar? Pues es un misterio, es decir, y eso que le pasa al curso académico nos pasa a nosotros, es decir, ¿cómo vamos a empezar de que pase ahora el mes de agosto? Con la atención a las familias pensamos seguir el mismo ritmo, es decir, porque eso lo hemos mantenido, y entonces esa atención a esas, dije, 496 familias que tenemos ahora en el listado, pues a esas vamos a mantener el ritmo de la atención, pero luego en los otros programas pues estamos en la cuerda floja. Pues a Cruz Roja, al Banco de Alimentos del SIL y a Cáritas, Ponferrada, Cáritas en el Bierzo, le da a la 8 Bierzo 1.000.000 de gracias por haber compartido estos minutos con todos nosotros y con todos nuestros espectadores. Y las gracias de nuevo por adelantado, porque os seguiremos requiriendo y como siempre os ponéis a nuestra disposición en todo momento. A los tres, muchísimas gracias, mucha fuerza y mucho ánimo. Se dice que de estas situaciones de crisis se aprende. Y se aprovechan. Yo sé que quien se aprende y aprovecha sois vosotros, porque tenéis que lidiar en primera línea con ellas y la experiencia os sirve de mucho. Repito, 1.000.000 de gracias a los tres. A toda la solidaridad, como decía el de Cruz Roja, de esa niña, es decir, desde el niño pequeño a la persona mayor, esa solidaridad anónima es importante agradecerla. Sin duda ninguna. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por el respeto. Última Hora vuelve el próximo miércoles con un nuevo tema de actualidad para estar con todos los espectadores de la 8 Bierzo. Que pasen la mejor semana posible.